de 5 a 7 y nada. Ya, ahí estamos grabando. Entonces, compartir pantalla. Aquí es presentar. Una ventana. Perfecto. Ya. Esto ustedes ya lo tienen disponible en Infinis. ¿Se acuerdan que habíamos decidido hacer un trabajo en vez de la Solemne 2? Entonces yo estaba comprometido con traer las indicaciones claras con respecto a este trabajo, porque claro, por el momento no sabíamos bien, ¿cierto?, qué es lo que iba a ocurrir. Así que ustedes no sabían más o menos cómo iba a ser. Entonces el trabajo va a ser el siguiente. Bueno, el objetivo es aplicar la teoría que nosotros hemos aprendido en este curso, ya con alguna empresa seleccionada. La empresa seleccionada la pueden volver a cambiar. Ya sé que antes eligieron alguna empresa, pero pueden volver a elegirla sin ningún tipo a cambiarla ningún tipo de problema. El trabajo se puede realizar en grupos de máximo 4 personas, por lo tanto, es posible que lo hagan de 1, de a 2, de a 3, hasta de a 4. Tienen hasta este lunes, 7 de junio, para enviarme un correo con con la conformación de los grupos y la empresa que ustedes van a seleccionar. Eh, bueno, la evaluación va a ser en dos partes. Una de ellas va a ser la entrega de un informe, ya que va a considerar el 40% de la nota de la Solemne 2. El informe va a entregar la información solicitada, que más abajo se va a detallar. La fecha de entrega del informe es el 30 de junio a las 23:59. Ya tienen hasta ese momento para enviar el informe. Además, en la evaluación va a haber una presentación que va a ser el mismo día de la solemne, la tenemos el día 1 de julio, ¿ya? Así que el 1 de julio tenemos la presentación donde cada grupo, en un máximo de 12 minutos, nos va a presentar lo que hizo, ¿ya? En la presentación deben participar todos y todas los integrantes del grupo. La persona que no participe se le va a considerar la nota del informe, pero se le va a considerar un 1 en la presentación. Por supuesto que si tiene algún familiar con COVID, si tiene alguna cosa, eso lo veremos, esos casos son aparte, ¿ya? Ya, pero suponiendo que alguien dice, chuta, ese día, profe, no me pude conectar, pero yo estoy con tal grupo, no, eso no se va a aceptar. Así que en ese caso solamente se va a considerar la nota del informe. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Lo que Dime. pasa es que yo puedo cambiar la empresa. Es que Sí, yo tenía totalmente, sí, sí. Ah, La ya, respuesta es bacán. sí. La Ya, respuesta es bacán. sí. Pueden cambiar la empresa, no hay ningún problema. Lo que yo les recomiendo que hagan es que traten de elegir una empresa que, bueno, que sea interesante, qué sé yo, bla, 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 pero ya después les voy a mostrar eso. Déjenme, sí, ya después les voy a mostrar eso. Entonces, ¿de qué va a consistir el trabajo? El trabajo o el informe, entre comillas, va a tener 4 secciones, ya 4 secciones principales. Por supuesto que está la introducción y ese tipo de cosas. Pero en la primera parte, ustedes van a tener que aplicar lo que aprendieron en la teoría del consumidor. Entonces, por ejemplo, si eligieron la empresa Carosi, ya van a tener muchos productos de Carosi. Entonces, ustedes pueden elegir alguno o pueden elegir como el conjunto de productos que más o menos sirve para lo mismo, qué sé yo, los tallarines. No me importa si eligen los coditos, si eligen los kífaros, si eligen los tallerines largos. No, pueden ocupar el producto principal como tallerines, que más o menos sirve para lo mismo, ¿ya? O pueden elegir otro producto que tenga, que debe tener un montón. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es describir los consumidores del bien o servicio que entrega la empresa. Ya, por supuesto, también construir la función de demanda. Eso quiere decir que, no sé, pues si estamos viendo los tallerines, ustedes van a tener que decir, bueno, ¿de qué depende la cantidad demandada que hay de tallerines? Nosotros ya vimos que habían 3 determinantes que eran principales, que eran el precio de los tallerines, el precio de los bienes sustitutos, por ejemplo, el arroz y cualquier otra que sea sustituto, la quinoa, por ejemplo, ya, y también pueden haber bienes complementarios, qué sé yo, la salsa de tomate, la carne de soya que uno le quiere echar. Entonces, ustedes van a tener que ver todos los determinantes de la demanda del bien o servicio que eligieron y describir esos determinantes. ¿Ya? Después de eso, entonces, que es básicamente lo mismo, ustedes van a tener que describir esa función detalladamente, indicando el efecto de cada una de sus variables, cómo le afecta el precio, cómo le afecta el precio de otros bienes, si ahí pueden averiguar cuáles son los competidores, lo averiguan. Entonces, va a ser difícil que lo logren, ¿cierto? Pero ahí ustedes tienen que explicar más o menos cómo serían las formas de las curvas de demanda, las curvas de demanda cruzada, la curva de Engel, todo ese tipo para ir clasificando el bien. Si es un bien sustituto, si es un bien complementario de otros bienes, si es un bien normal, si es un bien inferior.
¿ya? Y dentro de las posibilidades, estimar la demanda, las elasticidades. En muchos casos no se va a poder estimar la elasticidad porque no vamos a tener los datos, pero en caso de que no se pueda, por último indiquen qué signo debe tener la elasticidad y por lo tanto qué tipo de bien podrían estar representando. O sea, aplicar todo lo que aprendimos de la teoría del consumidor, pero ahora a una empresa real. Dije, puse de nuevo teoría del consumidor, esta parte ahora debería decir teoría del productor, ahí, teoría del productor, donde ahora vamos a describir la función de producción que caracteriza a esta empresa. Ya ustedes van a averiguar ahí cómo producen, qué factores productivos tiene, cómo los utiliza, si son sustitutos perfectos, complementos perfectos. Luego, decir más o menos cuánto tiempo creen ustedes que es el periodo entre el corto y el largo plazo. Mira, yo voy a elegir, no sé, Carosi, y la maquinaria que utilizan se demoran como un año en traerla, más o menos, entonces, bueno, Carosi. Para eso lo que ustedes podrían ver es revisar las memorias de las empresas y ahí ustedes van a ver, no sé, pues cuánto se demoran en construir una planta de producción. Puede ser que el año 2017 hayan dicho que van a comenzar a construir una planta de producción y resulta que recién en la memoria del 2020 está lista. Entonces ahí ustedes calculan que más o menos 3 años va a ser el corto y el largo plazo. Describir las productividades marginales de los factores que tengan, ya, y medias también. Describir los rendimientos de escala que presenta esta empresa. Describir los costos de esta empresa, ver si los costos son decrecientes, si son crecientes, cuánto es el costo marginal de producir un paquete de tallerines, por ejemplo. Esas cosas que más o menos ustedes las intenten estimar. Yo no les voy a pedir exactitud, pero yo les voy a pedir que estén justificadas las cosas a las que ustedes hayan llegado. ¿Ya? Por supuesto que si el paquete de tallerines me cuesta 500, el costo marginal no va a ser 700, ¿ya? Porque si no estaríamos perdiendo por cada cosa que vendemos. Y bueno, ¿es posible decir que esta empresa maximiza beneficios? Ahí ustedes podrían ahí hablar un poquito del supuesto que establecí. Luego, vamos a hablar de las externalidades, que es los contenidos que vamos a ver hoy. Entonces, las externalidades pueden ser positivas, negativas, en la producción o en el consumo, que son como el efecto que generan. ¿Genera un efecto positivo este bien para la sociedad o un efecto negativo? Cuando lo producen, ¿molestan a los vecinos que hay o generan contaminación al ambiente, al agua o qué sé yo? ¿O generan un efecto positivo? Eso es lo que van a tener que evaluar y ir respondiendo a estas preguntas de acá. Luego, que va a ser con las últimas dos clases que nos quedan, definir cómo es la estructura de mercado. Primero, describir el mercado relevante. Si estoy viendo Carosi, por ejemplo, ¿es el mercado de los alimentos en general o es el mercado de los tallerines o el mercado de los acompañamientos, qué sé yo? Ya, ahí ustedes van a tener que determinar cuál es el mercado relevante. Esa materia todavía la tenemos que ver. Por supuesto que mencionar a sus competidores. Luego, ¿qué estructura de mercado caracteriza de mejor manera al mercado que estamos hablando? ¿Es un oligopolio? ¿Es un monopolio? ¿Es un monopolio? ¿Qué sé yo? ¿Competencia monopolística? Ese tipo de cosas las vamos a ver en las siguientes clases. Calcule estos índices, que son índices de concentración, que también los vamos a ver más adelante. Y también lo vamos a analizar si esta empresa ha tenido algún caso estudiado por la Fiscalía Nacional Económica, es decir, ha estado metido en algún chanchullo de colusión, ha estado realizando prácticas anticompetitivas como precios predatorios, o ha intentado impedir que ingresen nuevos competidores a la empresa y por lo tanto tiene alguna demanda que la Fiscalía haya investigado o que algo haya hecho el Tribunal de la Libre Competencia. Y eso es. Por supuesto, ustedes después concluyen y qué sé yo, pero la idea es aplicar todo lo que ustedes aprendieron, en este caso, directamente a ¿cómo se llama? A lo que estamos viendo de alguna empresa. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que... Sí, Yo dime, tengo una pregunta, profe. dime. Mire, es que yo en la solemne lo hice acerca de un emprendimiento que tiene un amigo, ¿Ya? de una cuestión que se llama la manía, de mantequillas de maní, pero con distintos sabores, etcétera. ¿Ok? No sé si eso estaría bueno para el Sí. trabajo, me enfoco en una Mira, empresa más grande, no sé. como tú quieras, yo creo que todas pueden ser útiles. Entonces, en este caso, mira, por ejemplo, lo que sí, aquí puedes tener más información. Déjenme compartir pantalla de nuevo. Dejar de presentar. Y ahora eh, vamos a presentar toda la pantalla. ¿Qué le pasa a la gata? Espérenme un poquito. Voy Profe, a igual tengo mandarla una a ver. consulta.
Ya, disculpe, me faltaba un gato y no sabía, lo había escuchado raro. Entonces, permitir. Seleccione pantalla completa. Ya, permitir. Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, si me escuchan, sí. Ahí se está mostrando la pantalla, esperemos un poquito. Ya. Una de las ventajas, por ejemplo, de elegir una empresa más grande, no sé, aquí estoy en la Comisión para el Mercado Financiero, entonces aquí nosotros tenemos análisis de todas las empresas que son sociedades anónimas, ¿ya? Entonces, por ley tienen que, en este caso, subir las memorias y qué sé yo. Entonces, acá tenemos las memorias de Carosi de todos los años. Entonces, ustedes pueden llegar y descargarlas y ahí pueden sacar cierta información. Esa es la ventaja de tener una empresa más grande, donde van a tener esa información disponible, ¿ya? Pero si eligen una empresa más pequeña no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Ya? Esa es una de las ventajas nomás, pero el resto, la empresa que ustedes quieran elegir, eso no me quiero meter yo. Tampoco me quiero meter en la conformación de los grupos. ¿Ya? Así que háganlo ustedes, evalúenlo bien y hasta el lunes tienen para enviarme la información de quiénes son los integrantes del grupo y qué empresa van a seleccionar. ¿Ya? Traten después sí de no cambiarla. En ese caso, una vez que ya me envíen el correo, ya dejemos más o menos claro que esa va a ser la cuestión. Ahora Profesor, sí, ¿sí? disculpe una consulta. Bueno, bueno, esta es la segunda solemne y sería en grupo, por lo que está diciendo. Sí, que eso estaba al inicio. ¿Ya? Eso estaba al inicio del Ah, es cosito, que sí. llegué como en el punto Sí, número no hay 4. problema. No hay problema. Grupos de máximo 4 personas. Ya, súper. Y no es la misma, no es la misma empresa que escogimos nosotros cuando le Como enviamos ustedes por correo. quieran. Como Ya, ustedes quieran. ok, ya, perfecto. Como ustedes quieran. ¿Ya? Súper. Como lo que ustedes estimen conveniente. Por supuesto que en la última parte, cuando dice, bueno, esta empresa ha tenido algún caso estudiado por la Fiscalía Nacional Económica, entiendo que si van a elegir un emprendimiento, eso va a ser una respuesta no, pero no significa que van a decir que no y esa respuesta no va a ocurrir, sino que igual van a tener que hacer un análisis, esa materia todavía la tenemos que ver, pero ahí van a tener que hacer un análisis un poquito de, bueno, esta empresa podría generar cuáles son las barreras a la entrada que puede tener para este mercado, podemos hacer ahí otros análisis, ya que probablemente si es un emprendimiento la Fiscalía no lo va a haber estudiado todavía. Esperemos, esperemos. Profe, y eso implica que la empresa sí o sí tiene que ser chilena, entonces, o al menos con contabilidad en Claro, Chile. puede ser extranjera, es que puede ser extranjera, pero es que ahí en ese caso podemos evaluar, no sé, por ejemplo, ¿qué empresa tienes en mente? Es que yo en su momento elegí una empresa extranjera que tenía que ver con empresas que fabrica, o sea, que desarrolla videojuegos. Ya, es que de todas maneras, o sea, no hay problema, ahí podemos intentar hacer algún análisis de las barreras a la entrada que pueden existir en ese tipo de mercado, entonces no hay problema, esa última parte la podemos adaptar al caso que ustedes elijan, Es ¿ya? que lo pregunto principalmente más que todo por los datos, porque ahí yo creo que se tendrán que sí o sí, y me imagino que igual para muchas otras empresas, uno tendrá que establecer ciertos supuestos de cosas que no tiene muy certeramente claras, pues, ¿no? ¿No habría problema con No eso? creo que haya Yo más sí. información por ser chilena. Esa es la diferencia. No creo que haya más información por ser chilena. Yo creo que vas a tener que hacer los supuestos igual. Lo que sí te puede complicar un poco, por ejemplo, no sé, la memoria de Carosi, igual te entrega información con respecto a las plantas de producción, a la cantidad que han producido de cada uno de los bienes, qué sé yo. Ahora, si tú eliges una empresa extranjera, la memoria de esa empresa va a estar en inglés. Esa va a ser una desventaja que vas a tener, pero la información va a estar igual. No creo que vayamos a tener más información de una empresa chilena que de una extranjera. De hecho, creo lo contrario. Tal vez tengamos más información de la empresa extranjera que de la empresa chilena. Es posible. Profe, ¿Ya? ya, Dime. acerca de lo que dijo de Carosi, ya, ellos trabajan con hartos productos. Entonces, si nosotros eligiéramos una empresa, claro, que tiene hartos productos, no, nos tenemos que concentrar en elegir en dos productos como O para sea, ver que su elijan más o menos sustituto. alguno que sea uno como característico de la empresa. Uno o dos característicos de la empresa, claro. Ah, ya, ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más con alguna duda, alguna pregunta? Esta sería la solemne 2 entonces. ¿Ya? Tienen todo el mes de junio para trabajar. Tienen harto tiempo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, genial. Si alguien más tiene alguna duda después, no tenga problema en hacerla, ¿ya? No se complique.
Ya. Segundo, entonces, quiero que veamos un poquito cómo vamos a terminar el curso. Les voy a volver a presentar, porque claro, se me va esto. Pantalla completa, pues si no me dejas. Pantalla completa. Ya, entonces estamos compartiendo. Ya. Estamos acá en el curso, en la clase del día de hoy, donde nos va a tocar fallos de mercado, externalidades y bienes públicos. La siguiente clase vamos a analizar el caso del monopolio y en la clase del 17 de junio, que va a ser nuestra última clase, vamos a ver monopsonio y regulación de la libre competencia. Aquí había una clase que correspondía a la teoría de juegos, que no la vamos a alcanzar a ver porque básicamente hemos tenido algunas suspensiones y eso después lo van a ver ustedes. Aquí teníamos que ver solamente una introducción y eso ustedes después lo van a poder ver directamente en su curso de organización industrial. Así que estas son las 3 clases que nos quedan para el curso, ¿ya? Aparte, también nos van a quedar 3 tareas. La primera tarea, que la voy a subir hoy día, va a ser con respecto a críticas de la teoría neoclásica. Vamos a leer algún texto que tiene como 10 páginas nomás y ustedes van a tener que contestar algunas preguntas. También vamos a tener una tarea de estructuras de mercado que tenga que ver con monopsonio y monopolio. Y también algo que tenga que ver con lo que vamos a ver en la clase de hoy, de mercados competitivos, externalidades y bienes públicos, que yo sé que lo vieron, pero tenemos que volver a analizarlo por un tema de recordar también, porque fue hace tiempo que tuvieron ese curso. Entonces, eso es lo que nos queda. Nos quedan 3 clases, nos quedan 3 tareas, y nos quedaría entonces la solemne 2. Las tareas, todas las tareas, yo se las voy a dejar disponibles a más tardar este domingo. Y voy a permitir que ustedes ordenen su tiempo. Yo tengo que tener las notas de esta cuestión, de las tareas, las tengo que tener el primero de... No, ni siquiera. Ni siquiera. Yo las tengo que tener, pero no nos dejan hacer evaluaciones. Ya, entonces, no sé si ustedes quieren que nos quedemos piola. Yo les puedo dar hasta el 9 de julio para que entreguen las tareas, todas las tareas. Ustedes determinan su tiempo. No me digan después que yo les di las tareas todas juntas. Ustedes eligen. Si quieren les voy soltando las tareas por una semana, pero prefiero que ustedes ya son adultos y sabrán cómo determinar sus tiempos. Entonces, les puedo habilitar todas las tareas de aquí al domingo y les dejo hasta el 9 de julio. No sé si les parece eso o dejamos cerrados definitivamente hasta el 1 de julio. Yo apaño hasta el 9 de julio. Ya, pero no me anden sapeando después porque se supone que hasta el 9 podemos pasar clase, me parece. O sea, como hasta el 1 que podemos hacer como evaluaciones. ¿Ya? Así que hasta el 9 van a tener las 3 tareas disponibles, las entregan cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran, hasta el 9, ¿ya? Traten de, por favor, no dejarlas hasta el último momento. Eso depende netamente de la responsabilidad que tengan ustedes, que ya la mayoría son adultos y adultas responsables. Así que, por favor, después no me anden diciendo para la última fecha, pidiéndome más plazo, que tienen 3 tareas juntas, porque de eso se trata. De eso se trata esta cuestión, ¿ya? Entonces dejamos las 3 tareas para el 9 de julio. Esa va a ser la fecha que voy a poner como límite. Ya, a pesar de que estas tareas van a estar disponibles, como les dije, a partir del día domingo, si es que no me atraso, pero sí o sí van a estar hasta el día domingo que voy a pensar en todas las tareas. Eso entonces, de esa manera vamos a terminar el curso. Ya, sé que hoy día hay un partido, por ahí me dijeron que hay un partido. Entonces, nada, quería por eso explicar al tiro esto y no al final, para que pudiesen ver, y bueno, si después quieren ir a ver el partido, como saben, no soy quien para impedirles ese tipo de cosas, pero nosotros vamos a pasar clases normales, no vamos a hacer nada especial por el partido, ¿ya? Así que eso, vamos a empezar con la clase. Denme un minutito para poner el celular ahí en la pizarra y que se vea la pizarra. Entonces, en un minutito me conecto. A propósito, perdón, ¿hay preguntas con respecto al tema de la solemne o con respecto al tema de cómo vamos a terminar el curso con lo último que queda? ¿Alguien con alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo. ¿Profe, me escucha? Sí, Ana, dime Luis. Quería consultar si vamos a tener estos 3 trabajos o tareas. Oye, se te cortó Luis. ¿Aló? ¿Me escucha?
más o menos cortado. Pudiese escribir la pregunta mejor. Ana, Ya, dale tú te voy a mientras. escribir la pregunta. Dale. Y yo quiero preguntar, profe, en la clase pasada usted había dicho que podíamos irle mandando como partes de nuestro trabajo, o sea, para que usted nos dé el feedback y eso. Sí. ¿Eso continúa? Eso va a estar disponible totalmente, ¿ya? O sea, si ustedes van avanzando, si tienen dudas, si tienen preguntas, me pueden ir preguntando sin ningún problema, mandándome alguna versión previa del informe. Voy a... no se excedan con el informe. Ya voy a después intentar pensar un poquito cuánto va a ser la cantidad, quiero ir viendo, para establecer una cantidad máxima. No me entreguen informes de más de, no se les ocurra, no se les pase por la cabeza escribirme un informe de 30 páginas. O sea, jamás de 30 páginas. Tienen que lograr hacerlo en menos. Tengo que pensar cuánto puede ser el máximo, que lo voy a informar quizás para la próxima clase. Ya, pero Profe, no más que el me... máximo, un mínimo de página. No, un mínimo no, un mínimo no, me preocupa más el máximo. Me preocupa más el máximo que como ustedes estudian ingeniería comercial, de repente he visto trabajos que son puro chamullo y no me gusta. Entonces me gusta que sean un poquito más concretos para poder leerlos todos en detalle, porque yo siempre voy a leer todos, así detalladamente, pero para eso necesito que sea algo posible y que no me estén chamullando. Por ejemplo, en alguna parte pueden contar, por supuesto, un poquito de la historia de la empresa, pero que sean 5 párrafos, una cosa así, 4 o 5 párrafos. Si me van a contar en una plana entera la historia de Carosi, no, eso me mata. Y los mata a ustedes también al momento que tengamos que presentar. Ya. Así que eso. Ya, ahora sí, tanto para las tareas como para el informe, tendremos feedback en caso de que le enviemos correos. Mira, para las tareas siempre obviamente va a haber una explicación. O sea, si ustedes me dicen, profe, la pregunta uno no la entiendo, qué sé yo, por supuesto que va a haber un feedback. Pero no va a haber un feedback tan concreto en la tarea de que yo no te voy a decir, oye, esto está malo, cámbialo. En cambio, en el informe sí te voy a decir, oye, esto está malo, cámbialo, o arréglenlo, o complementenlo, o hagan algo. En la tarea, yo te voy a decir así como, oye, mira, esa parte es posible que tú podrías hacerlo de una manera diferente, porque la tarea tiene una nota concreta, además que puede ser que sean algunos ejercicios, entonces ahí te puedo decir más o menos en qué parte está fallando el ejercicio en sí. ¿Ya? Así que por supuesto, siempre pueden tener un feedback. No es la idea que las tareas vayan pensándolas un poco, también pensando en el examen, ¿ya? Para las personas que ya tengan que irse a examen, es probable que el examen, la última parte del examen, vaya enfocada un poco en lo que vayamos viendo en las tareas. Mi amor, ¿me cerraste el auto? Janice, estás con el audio encendido, no hay problema. No, algo pasó con el auto, pero esperemos que no pase nada mal. Perdón, profe. Ya, no pasa nada. Ya, Profe, entonces, ¿alguien más con alguna duda de la solemne o de cómo vamos a terminar el curso? una Profe, consulta. entonces, no dale, Oscar, tranquilo. Gracias. Eh, ¿Puedo redactar el informe? O sea, suena raro, pero como mediante un PPT y después presentar. ¿O no se lo No, hago, profe? qué fome, Oscar. Qué Pero fome, el Oscar. PPT viene hecho y Mira, además hagamos algo. Yo te hago la clase con el Pindic y lo vamos leyendo todos juntos. A ver en cuánto rato nos no, quedamos pero dormidos. no voy a No, leer. qué fome, Oscar, qué poco motivado. Oye, yo no estaría en tu trabajo, me quedaría dormido en tus presentaciones. No, pues para matar dos pájaros de un tiro. Ese. Sí, claro. Sí. Ya, no, cero posibilidad. Ya. Ahora sí, Jesús, dale. Profe, sí, un poco para repasar lo del examen. El examen sería básicamente parecido como a la Solemne 1, ¿no? Sí, Escrito y esa como ese historia, formato. sí, el examen es teórico ya concreto, directo nomás. Ya, Ya, sí. no, Y se profe. evalúa todos los contenidos del curso. Ok, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguien más con alguna duda, alguna pregunta? Ya. Entonces, bueno, después me pueden preguntar igual, así que no pasa nada. Ya, entonces voy a cambiarme para el otro lado a ver si empezamos.
Ahí sí. Ya, ¿me escuchan por acá? ¿Se ve la pizarra? Si alguien me responde, me haría feliz. Sí, profe. Sí, ya. Déjenme mover esto para acá. Ya, entonces, tengo que dejar esto para que se vea. Ya hemos tenido esos problemas. Y entonces, como les dije, hice un pedido en el supermercado que todavía no llega. Ya me tiene preocupado porque mi desayuno depende de eso. Así que si suena el celular o algo, yo voy a ir a la puerta ya. Ahora, bueno, de hecho, voy a sacar la cámara porque el celular está ahí. Ya, entonces, lo que nosotros hemos estado analizando, ¿cierto? Es en la parte de la teoría del consumidor, encontramos una curva de demanda. Y en la última clase, cuando estuvimos viendo la teoría del productor, encontramos la curva de oferta, ¿cierto? De una empresa. Perfecto, entonces ya tenemos una curva de oferta y una curva de demanda. Ahora vamos a encontrar, entonces ya tenemos nuestro modelo, ¿cierto? De oferta y demanda. Ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Modelo de oferta y demanda. Entonces este modelo, ¿cierto? Ya lo conocemos, pero lo hemos visto millones de veces. Entonces tenemos aquí la cantidad y tenemos acá el precio. Y tenemos, ¿cierto? Nuestra curva de demanda y tenemos nuestra curva de oferta. En este caso, ¿cierto? Yo lo voy a pasar, lo voy a repasar nomás, porque entiendo que ustedes ya conocen este modelo, pero no se acuerdan mucho, entonces por eso vamos a ver algunas cosas. El equilibrio de este modelo se da en la intersección entre la curva de oferta y demanda. Si el precio es superior al precio de equilibrio, en este caso el precio de equilibrio le vamos a llamar el precio estrellita, y la cantidad estrellita. Entonces, si el precio es superior al precio de equilibrio, vamos a tener un exceso de oferta, y ese exceso de oferta, de alguna u otra manera, los productores van a ir bajando el precio hasta que volvamos al precio de equilibrio. Si el precio es bajo el precio de equilibrio, entonces vamos a tener un exceso de demanda. Ese exceso de demanda va a hacer que el precio vaya subiendo hasta que volvamos a este punto de equilibrio. En este mercado, en este modelo, cuando se intentó hacer hace ya como 120 años, ya 130 años, harto tiempo, lo que se intentaba hacer era poder ver el bienestar que hay en un mercado, el bienestar de las personas. Entonces, uno de los elementos que se creó para poder medir el bienestar fue el tema de los excedentes. Por supuesto que como medida de bienestar es súper imperfecta, ¿ya? No vamos a discutir eso en este curso. Tal vez ni siquiera mide bienestar, pero de que algo mide relacionado al bienestar puede ser. Los excedentes. Donde acá vamos a tener dos excedentes principales. El excedente de los consumidores y el excedente de los productores. El excedente de los consumidores nos ayuda a medir básicamente el bienestar, en particular de ese agente económico de los consumidores. Y se va a medir como la diferencia entre lo que un consumidor está dispuesto a pagar por el bien. Entonces el excedente de los consumidores va a ser la diferencia entre lo que los consumidores estén dispuestos a pagar por ese bien y lo que efectivamente pagan por ese bien. Entonces la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que efectivamente pago. Si yo, por ejemplo, por un bonobón estoy dispuesto a pagar 500 pesos y el bonobón cuesta 200 pesos, entonces lo que yo estoy dispuesto a pagar menos lo que pago efectivamente va a ser la medida de mi bienestar, que en este caso serían los 300 pesos que yo estaba dispuesto a pagar, pero me cobraron menos, así que lo tomamos como un excedente para el consumidor. Si sumamos de esa manera el excedente de todos los consumidores, entonces vamos a encontrar que en el área bajo la curva de demanda, que representa la disposición a pagar de los consumidores, y el precio de equilibrio, que es el precio que efectivamente pagan, entonces acá vamos a tener el excedente de los consumidores. Profe, Por otra parte, consulta. ¿sí?
¿Cuánto se demora en subir la clase a YouTube Eh, aproximadamente? no sé, ¿por qué? ¿Por qué? No Que sé, como 1 hora. soy muy fanático para verla después que termine el partido. Dale, nomás, anda a ver el partido. Los que quieran ir a ver el partido, no se preocupen. Ya, pero La materia que vamos a ver hoy día, la si materia la que puedes, vamos a ver hoy día es la materia más fácil que hemos visto en el semestre. ya, pero si Así la que, puedes subir apenas termine o no. sí, por supuesto, ya, la subo apenas termine. Vayan a ver el programa, no se preocupen. Entiendo además que a veces el fútbol y estos partidos, sobre todo, no es solamente fútbol, sino que también es que tal vez compraron algo rico para comer, qué sé yo, Sí, y fome están en 2 partes a la vez, así que no y se en preocupen. cuarentena es lo que tenemos para hacer, pues no. Sí, no se preocupen. O sea, no estén mirando dos cosas. Si hay una clase a la que hoy día a la que se podía faltar, es a la clase de hoy. No voy a hacer ninguna actividad, no voy a hacer nada con nota, así que no se preocupen. ¿Ya? Y la clase Vale, la voy a subir apenas termine, bueno, me daré 10 Nos minutos. vimos, profe. Buenas noches. Nos vemos, vayan nomás, vayan nomás. vale, profe. Vayan nomás. Fecha ahí. Ah. No, ahí sí que no, ahí sí que no, ahí sí que no. Ahí sí que no. Profe, lo que habló sobre el trabajo, que yo recién llegué del trabajo y recién me Vaya, pero conecté, entonces, ¿está grabado eso? sí, Lo eso de- está grabado, ya, sí, eso está grabado, ¿ya? Así ya, que eso. ¿Ya? ya. Así que vayan a disfrutar el partido. No, si yo no Ojalá voy a ver el que... partido, yo quiero estar en la clase. Ah, ya no hay Y problema. encima No hay llegué tarde. problema. Gracias, profe. Ya. Entonces, como les dije, entonces tenemos este equilibrio y este equilibrio nos determina, ¿cierto?, el precio que se va a pagar y entonces tenemos que ver aquí el excedente de los consumidores, que dijimos que era la diferencia entre lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar, que está representado por su curva de demanda, y el precio que efectivamente paga, y toda esa área le llamamos el excedente de los consumidores, que sería como una medida del bienestar de estas personas. Y por otra parte, tenemos el excedente de los productores, que va a medir el bienestar de los productores en este mercado. Y se mide de la siguiente manera, restando lo que el productor efectivamente recibe por el bien y lo que estaba dispuesto a ofrecer, que está representado por su curva de oferta. Por ejemplo, si un productor, Carosi, su costo marginal de los tallarines es de 200 pesos, o sea, un paquete de tallarines le cuesta producir 200 pesos, y resulta que está cobrando 500 pesos por el paquete de tallarines, entonces su excedente va a ser 300. La diferencia entre el precio que efectivamente recibe y lo que estaba dispuesto a ofrecer por eso, que está representado por su curva de costo marginal. Recuerden que la clase pasada vimos que la curva de oferta era la curva de costo marginal. Por lo tanto, el excedente de los productores va a ser el área que se encuentra bajo el precio de equilibrio y sobre la curva de oferta, que era lo mismo que la curva de costo marginal. Entonces ahí tenemos el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. También tenemos el excedente total de la economía, que va a ser una medida del bienestar. Una medida del bienestar de la economía en general, que simplemente va a ser la suma entre el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. ¿Qué más podemos mencionar con respecto a este equilibrio? Este equilibrio se dice que es Pareto eficiente. Entonces, el equilibrio, cuando tenemos un modelo de oferta y demanda o el mercado perfectamente competitivo, decimos que ese equilibrio es Pareto eficiente, o que, lo que es lo mismo, eficiente en el sentido de Pareto. ¿Ya? Pareto eficiente o eficiente en el sentido de Pareto o un equilibrio paretiano. Da lo mismo. Cualquier cosa que sea un equilibrio paretiano, que tenga esa palabra, va a tener las siguientes características. Cuando tenemos un equilibrio Pareto eficiente, es imposible mejorar el bienestar de alguien sin tener que reducir el de otra persona. Repito entonces, un equilibrio Pareto eficiente es una situación en la cual es imposible mejorar el bienestar de alguien sin tener que necesariamente empeorar el bienestar de otra persona. Por ejemplo, ¿cierto? Acá, si nosotros queremos mejorar el bienestar de los productores,
tendríamos que subir el precio para que las empresas tengan un mayor excedente. Pero si subimos el precio... Apaguen el micrófono, por favor. Pero si subimos el precio, el excedente de los consumidores cae. Es decir, intentamos mejorar el bienestar de los productores, pero tenemos que empeorar el de otra persona, en este caso el de los consumidores. Y si queremos mejorar el bienestar de los consumidores, tendríamos que reducir el precio. Y si reducimos el precio, vamos a bajar el bienestar de los productores. Así que esto es un equilibrio Pareto eficiente. Es imposible mejorar el bienestar de alguien, de los consumidores o de los productores, sin tener que reducir el bienestar del otro. Y eso se conoce como un equilibrio Pareto eficiente. De este tipo de cosas, ya muchas veces la gente se toma para decir, bueno, entonces este equilibrio competitivo con el modelo de oferta y demanda es un equilibrio justo, porque es imposible mejorar el bienestar de alguien sin empeorar el del otro, así que es un buen modelo. Pero en realidad, esto de que sea Pareto eficiente no dice nada con respecto a justicia. Ya, con respecto a si estos intercambios son justos o no. ¿Por qué no dice esto? Porque un equilibrio Pareto eficiente, por ejemplo, donde una persona tenga toda la riqueza y el 99% de la población tenga 0 de riqueza, también es un equilibrio Pareto eficiente y claramente no es justo, porque la única forma de mejorar el bienestar del 99% es que le vamos a tener que quitar algo a esta persona que tiene toda la riqueza. Así que la única forma de mejorar el bienestar de alguien en esta situación es empeorando la situación de otro. Por lo tanto, esto también sería un equilibrio Pareto eficiente y claramente no es justo. Así que esto de que sea Pareto eficiente no es otra cosa que es imposible mejorar el bienestar de alguien sin reducir la de otro, pero hasta ahí nomás. Para ya analizar efectos sobre el bienestar de este resultado, hay algunos teoremas con respecto al bienestar, pero que no forman parte de este curso. Ya, eso con el modelo de oferta y demanda, que es importante que recuerden esto del excedente de los consumidores y el excedente de los productores, que lo vamos a estar utilizando constantemente para analizar si es que los monopolios son buenos, si es que los monopolios naturales son buenos, si es que los monopsonios funcionan o no funcionan, la discriminación de precios funciona o no funciona, todo ese tipo de cosas vamos a ir analizando y para eso necesitamos ya tener este punto de referencia, estos modelos perfectamente competitivos que corresponden a este modelo de oferta y demanda, donde está este excedente del consumidor. Profe, no borre, que quiero sacar una foto. Sí, Gracias. Ya, gracias, listo. Ya. Entonces, ese es el equilibrio que nosotros fuimos construyendo, ¿cierto? A partir de la primera teoría del consumidor, que tenemos nuestra curva de demanda, y la teoría del productor, que tenemos nuestra curva de oferta. Y tenemos este equilibrio que funciona, y ahí yo no puedo hacer que haga un repaso más largo, pero recuerden también, o van a tener que recordarle un poquito, de la aplicación de impuestos y la aplicación de subsidios en este modelo de oferta y demanda. Ya, eso es lo único que más vamos a pescar, así que por favor les voy a después mandar, quizás, lo voy a anotar, que revisen una parte del capítulo de MindQ para que recuerden ese tipo de cosas. Ya, ahí lo anoté. Entonces recuerden que de este modelo de oferta y demanda habían un montón de políticas económicas que nosotros podíamos aplicar. Precios mínimos, precios máximos, impuestos, subsidios, apertura al comercio internacional. Todo ese tipo de cosas se podían aplicar en este modelo de oferta y demanda y podíamos ver los efectos de esas políticas. Entonces, para mí es importante para que vamos a ir haciendo comparaciones. Ya, entonces, es súper importante que entiendan cómo se aplican esas políticas en el modelo de oferta y demanda, que yo sé que lo vieron en su curso anterior, y para eso sí que no me alcanza el tiempo para poder hacer un repaso. Así que esa parte va a quedar para ustedes.
Entonces, está este equilibrio paretiano, este equilibrio entre el modelo de oferta y demanda, y nosotros vivimos, se supone, nosotros en Chile, sobre todo, vivimos en un mundo donde se cree mucho en esto del mercado, en esto de equilibrar la oferta y la demanda, que el mercado se regula solo, y todos esos memes que podemos encontrar por ahí. Pero lo cierto es que el mercado, como funcionamiento, o como para estudiar el funcionamiento en este caso, o la distribución de los bienes y servicios que hay en la economía, tiene un montón de fallas. Y eso es lo que vamos a analizar en las 3 clases que nos quedan en el curso, contando la de hoy. Tenemos principalmente 3 fallas de mercado. Una de ellas corresponde al tema de las externalidades. Otra corresponde a la situación de los bienes públicos. El mercado no funciona bien cuando hay bienes públicos, no sabe qué hacer. Y por supuesto que el mercado tampoco falla bien cuando tenemos competencia imperfecta. Y si nosotros vemos el caso de Chile, es como que no tenemos ningún mercado con competencia perfecta. Tenemos la farmacia, los supermercados, la gasolinera, hasta los colegios, hasta la universidad. En todo tenemos competencia imperfecta. Entonces, prácticamente ningún mercado funcionaría bien o de buena manera en el caso chileno. Vamos a analizar estas fallas de mercado, la externalidad y los bienes públicos, lo vamos a hacer en la clase de hoy. Y en las 2 clases siguientes vamos a estudiar el tema de la competencia imperfecta, donde vamos a estudiar el monopolio, el monopsonio, los monopolios naturales, la discriminación de precios, la colusión, si es que nos alcanza el tiempo, la regulación a la libre competencia, a pesar de que ustedes después tienen un curso donde van a evaluar todo ese tipo de cosas, pero aquí tenemos que hacer esa introducción para ese siguiente curso de organización industrial. Así que empecemos ahora con las externalidades. Ya, yo tenía toda mi fe. Hoy no llegó mi comida, no llegó el jumbo. Qué mal. Lo dejaron sin comida. No, me dejaron tirado, realmente me dejaron tirado. Y compré congelados, así que si la persona está dando vueltas por Valparaíso, van a llegar mal de congelados. Pero bueno, ya. Entonces, recuerden que tenemos este equilibrio de oferta y demanda. El precio, la demanda y la oferta. Y lo que queremos acá es que cuando el mercado funciona bien, es que el precio de este bien, nosotros creemos que es capaz de reflejar toda la información posible que hay en este mercado. No solamente va a reflejar la importancia que tiene para los consumidores, sino que también va a estar demostrando el costo de producción que genera este bien o servicio. O sea, este precio lo dice todo, entrega demasiada información en este modelo de mercado. Pero realmente esta interacción entre la oferta y la demanda no es perfecta. Hay cosas que no se están considerando o que el mercado no es capaz de considerarlas. Por ejemplo, las vacunas. Yo puedo comprar una vacuna, supongamos, creo que otro día vi un valor por ahí, a $20. Ya, o por ahí era el valor. Yo puedo comprar una vacuna en $20. Pero esa vacuna, perfecto, yo la recibo y qué sé yo, tiene un impacto positivo en la sociedad que es mucho mayor, o sea, debería ser mucho más cara la vacuna si nosotros estamos considerando las externalidades, porque el mercado entrega un valor, pero en realidad el efecto positivo que genera sobre la sociedad es tremendo. Entonces, el precio no es capaz de reflejar ese impacto positivo que tiene ese bien o servicio. Lo mismo pasa con otros productos que pueden afectar de forma negativa. Los cigarros, por ejemplo, si los va a consumir algún niño, qué sé yo, y un cigarro costará, o ya no sé cuánto cuesta un cigarro solito, suelto, ¿cuánto costará? ¿200 pesos un cigarro suelto? ¿100 pesos? No sé, hace mucho que no compro un cigarro suelto, pero ni tampoco cajetilla, pero en ese caso, que un niño vaya y se compre un cigarro a 300 pesos, el costo que debería tener el costo que refleja esos 300 pesos debiese ser mucho mayor,
porque el impacto negativo que está generando sobre la sociedad o sobre esa persona no está considerado dentro del precio de mercado. Lo mismo pasa con las empresas mineras que se dedican a contaminar, con cualquier empresa que se dedica a producir algo que está generando algún tipo de contaminación y ese impacto negativo o ese impacto positivo no está reflejado en el precio, entonces estamos hablando de una falla de mercado y en particular de una externalidad. Entonces vamos a definir ahora, ya así directamente lo que es una externalidad. Una externalidad ocurre cuando algún agente económico, una externalidad ocurre cuando algún agente económico, es decir, un consumidor o un grupo de consumidores y unas empresas, generan un impacto sobre otro agente económico, ¿ya? Cuando un agente económico entonces afecta a otro agente económico sin que eso se vea reflejado en el precio del bien o servicio. Eso entonces sería una externalidad. Cuando algún agente económico afecta a otro agente económico de forma positiva o de forma negativa, pero ese impacto no se ve reflejado en el precio del bien o servicio del cual estemos hablando. Entonces vamos a tener 4 tipos de externalidades. El primer tipo de externalidad, existen otras clasificaciones con respecto a las externalidades, pero vamos a ver esta clasificación que es como la más estándar. La primera clasificación, hablamos de externalidades positivas. Positivas en la producción. En este caso, entonces lo que ocurre es que lo que está haciendo esta empresa no está siendo tan valorado por el mercado. A la sociedad le genera un impacto positivo, pero ese impacto positivo no es capaz de verse reflejado en los precios que hay en el mercado. Entonces, en nuestro modelo de oferta y demanda se va a ver de la siguiente manera. Tenemos la cantidad, tenemos el precio, tenemos nuestra curva de demanda, tenemos nuestra curva de oferta. Y lo que tenemos en realidad es que estas curvas de oferta y estas curvas de demanda son las curvas de oferta privada o la curva de demanda privada. Es decir, de las personas y de las empresas que participan de este mercado. Pero en este caso, la oferta social, lo que a nosotros como sociedad nos gustaría que esta empresa estuviese ofreciendo, sería esta curva de oferta. Esta le vamos a llamar la oferta social. Entonces, el equilibrio que teníamos inicialmente se daba con la oferta privada y la demanda privada, donde teníamos la cantidad Q sub 1, podríamos llamar sub P, y la cantidad entre la oferta social, que es lo que realmente quiere la sociedad, con la demanda privada, lo vamos a llamar la cantidad socialmente óptima. Entonces aquí es donde está la falla del mercado, porque nosotros como sociedad, a través de ya con harto tiempo que ha pasado, bla, 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 nosotros decimos, bueno, confiamos en el mercado como el ente que se va a encargar de distribuir los recursos de nuestra sociedad, ¿cierto? Porque la otra opción era una forma centralizada que lo hiciera el Estado. Nosotros decimos, no, nosotros confiamos en el mercado, que el mercado va a ser capaz de llevar nuestras preferencias sociales a un equilibrio que determine lo que nosotros realmente queremos. Pero aquí es donde está la falla del mercado, porque el mercado solamente nos está entregando Q sub P, y en realidad lo que nosotros como sociedad nos gustaría es Q sub S. Un ejemplo de externalidades positivas en la producción es el caso de la investigación y desarrollo. O el caso de las vacunas, donde el impacto positivo que generan estas empresas, a nosotros nos gustaría que hubiesen más empresas que se dediquen a la investigación y desarrollo. Nos gustaría que hubiese más empresas que se dedicaran a investigar cosas que tengan que ver con respecto a la salud. Pero si nosotros no hay ningún tipo de regulación, ese tipo de cosas son muy riesgosas, las empresas prefieren no arriesgarse a ese tipo de cosas,
entonces simplemente nos quedamos con Q sub P. Ahí es donde radica la falla del mercado. Nosotros como sociedad queremos que exista una cantidad mayor, pero el mercado solamente nos entrega Q sub P y esa sería la falla del mercado. Una solución para estas externalidades es aplicar un subsidio. Darle plata a las empresas o darle incentivos a las empresas para que inviertan en este bien o servicio, que se atrevan, que entiendan que, bueno, que si les va mal, bueno, no van a perder tanto, o lo otro es que si les va bien, les vamos a dar una patente para que puedan explotar esto que acaban de descubrir durante 5 o 10 años. Entonces se pueden entregar incentivos para que las empresas aumenten su oferta. Y si aumentan su oferta, si nosotros les entregamos la solución esta del subsidio a la oferta, la curva de oferta privada se va a desplazar hacia la derecha. Eso pasaba cuando aplicábamos un subsidio a la oferta. La curva de oferta se desplazaba hacia la derecha y por tanto podíamos lograr que la oferta privada fuese igual a la oferta social y que entonces ahí ya no existiese este tema con la pérdida social que estaba generando la externalidad positiva. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Estamos bien entonces? Ya, voy a seguir. Sí, profe, está claro. Sí, profe. Ya. Profe, ¿Sí? si hay Sí. una oferta social, también hay una demanda social. También hay una demanda social, pero ahí estábamos viendo, ahí nosotros estábamos suponiendo que solamente había una externalidad positiva en la producción y que estábamos suponiendo que no había ninguna externalidad en el consumo. Por lo tanto, la demanda social es igual a la demanda privada, porque ahí no habría falla de mercado. ¿Queda claro, Luis? Luis me parece que preguntó. Sí, lo vamos a tomar. Sí, profe. Sí, ya. todo claro. Ya, entonces, el segundo tipo de externalidad que vamos a ver es externalidad negativa. En la producción. Externalidades negativas en la... ¿O no? Externalidad negativa. No. Externalidad. Ya. Entonces, en este caso, es más o menos similar, pero para el otro lado, en el sentido de que ahora la empresa está generando un daño a la sociedad. Y ese daño que está generando a la sociedad no se ve reflejado en el precio que la empresa está cobrando. Entonces, vamos a nuestro modelo de oferta y demanda. Bueno, externalidades negativas, la verdad es que yo no conozco ninguna empresa que no genere externalidades negativas. No hay ninguna, diría que no hay ninguna que no genere. No existe. Tenemos el precio, tenemos la cantidad, tenemos nuestra curva de demanda, que en este caso va a ser la curva de demanda privada, igual a la demanda social, como preguntó el compañero anteriormente. Tenemos la curva de oferta, que ahora va a ser la oferta privada. Y ahora, dado que hay una externalidad negativa, que esta empresa está generando un daño cada vez que produce este bien, entonces a nosotros como sociedad, no es que nos gustaría que no existiese este bien o servicio. Bueno, algunos sí, pero en general hay un mercado, hay gente que está disfrutando este bien o servicio. Pero nos gustaría, como la moto que pasa por allá, pero nos gustaría que fuese menos. O sea, que no es que no existan las motos, pero ojalá que se vendiesen menos, ¿ya? Y en ese caso, la oferta social va a estar a la izquierda de la oferta privada. Entonces, privadamente, cuando el mercado no veíamos que tuviese algún problema, teníamos Q sub P. Y ahora, la oferta social, el costo marginal de este bien, es Q sub S, o nos entrega la cantidad Q sub S. No se olviden lo que vimos en la clase pasada. La curva de oferta representa la curva de costo marginal. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que el costo marginal realmente era mayor. No sé,
Carosi podría haber creído que el costo marginal de su producto eran 200 pesos. Pero resulta, no sé dónde estará la planta realmente de Carosi, no sé si está allá donde yo creo, no sé, Camino Melipilla, como que todas las empresas están para allá. Suponte tú que hay una empresa que está en Camino Melipilla, resulta que cada vez que empieza a producir, una vez al mes, dos veces al mes, qué sé yo, en algún momento empieza a tirar hediondez para todos los vecinos, de la Villa El Abrazo, de la Ciudad Satélite, de la Villa Los Héroes. Entonces, eso genera un impacto negativo sobre las personas. El costo real de producir ese bien no es solamente lo que esa empresa tiene que pagar por capital, lo que tiene que pagar por tierra y lo que tiene que pagar a sus trabajadores, sino que también es el impacto negativo que está generando el resto de la sociedad. Por lo tanto, como sociedad nos gustaría que la cantidad fuese menor, pero como el mercado no es capaz de interiorizar esos efectos negativos sobre la sociedad, el mercado sigue entregando la cantidad con sus pedidos. Entonces tenemos una falla de mercado. ¿Cómo podemos solucionar esta falla de mercado? En este caso, va a ser con un impuesto que se llaman impuestos piguvianos. Son impuestos comunes y corrientes, ¿ya? Pero cuando el objetivo es eliminar algún tipo de externalidad, se le llaman impuestos piguvianos. Porque Pigú, en el año, creo que 1904, hace mucho tiempo ya, escribió más o menos estos documentos diciendo que los impuestos podrían hacer que la oferta social y la oferta privada fuesen iguales. En ese caso, el impuesto entonces va a hacer que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda y así entonces la oferta privada va a ser igual a la oferta social y llegaríamos al óptimo social nuevamente. Entonces ahí tenemos externalidades positivas y externalidades negativas en la producción. ¿Funcionan o no funcionan estos impuestos? Claramente no. Si hace 100 años, más de 110 años escribimos esto y resulta que efectivamente nos dedicamos a aplicar impuestos a las empresas que contaminan y estamos hasta aquí con el cambio climático, es porque claramente no funcionó, ¿ya? Pero es una forma que muestra que efectivamente se puede bajar la cantidad que las empresas producen, pero eso no quita que la contaminación se genere de igual manera, aunque un poquito menos. Ya, yo creo que aquí podemos hacer un break. Yo creo que ya llevamos como más o menos la mitad de la clase. Así que nos juntamos a las 8:30. ¿Les parece? Tengo 20:13. Nos vemos a las 8:30 aquí mismo. Así que eso. Descansen un Ya, rato. profe. Ya, gracias. Ya.
Ya. Estamos de vuelta. Tenemos que se vea bien esta cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Se ve más o menos bien, ¿cierto? Yo creo que sí. Me respondo solo. Ya, antes ya me respondo solo. Profe. Ya. Sigamos. No llegó mi pedido de comida. No llegó mi jumbo, weón. Oye, pero en serio, nunca me había pasado que no llegara algo. Estaba viendo el partido. ¿El repartidor o la repartidora? Bueno, esperemos que llegue. Ya, entonces habíamos visto externalidad en la producción, tanto positiva como negativa. Ya, vamos a ver ahora entonces un tercer tipo de externalidad, que va a ser externalidad positiva en el consumo. Externalidad positiva en el consumo. Entonces, aquí cuando tenemos una externalidad positiva en el consumo es porque cuando las personas consumen ese bien, le hace un bien a la sociedad, ya sea porque le hace bien a ellos mismos o porque le hace bien al resto de las personas con las que convive o al resto de la sociedad en general. Y ese efecto positivo no está reflejado necesariamente en el precio del bien o servicio. Entonces, ¿Un ejemplo podrían ser las vacunas, profe? un ejemplo podría ser la vacuna, exactamente. O también podría ser el tema de la comida sana, el hecho de que, o el tema de la educación. También se consideran externalidades positivas. Porque ustedes, al momento de estar educándose, no solamente es porque ustedes van a ganar después un mayor sueldo, qué sé yo, sino que también hacen que el resto de la sociedad pueda disfrutar de las habilidades que ustedes están aprendiendo. Entonces, también ahí en la educación tenemos una externalidad positiva en el consumo. Y con los bienes que hacen bien para la salud, también se puede ver una externalidad positiva en el consumo. Entonces tenemos la cantidad, tenemos el precio, tenemos nuestra curva de demanda y tenemos nuestra curva de oferta. Ya sabemos que el equilibrio se da entre la oferta y la demanda. Acá tenemos la cantidad privada y tenemos el precio, que en este caso no es tan relevante. Nos estamos fijando más en las cantidades. Entonces estas serían las ofertas privadas. Aquí va a ser la oferta privada simplemente y aquí también va a ser la demanda privada. Pero como tenemos una externalidad positiva en el consumo, a nosotros nos gustaría que la sociedad, o sea, que la demanda social está por sobre la demanda privada. Nosotros nos gustaría que la cantidad que la gente consuma de este bien sea la cantidad socialmente óptima y no la cantidad privada. No sé, por ejemplo, con, qué sé yo, las leches vegetales. Las leches vegetales nos gustaría que más gente consumiese leches vegetales, ¿ya? Porque, bueno, así no, también no estamos haciendo un impacto negativo sobre los animalitos, ¿cierto? No nos aprovechamos de las vacas ni ese tipo de cosas, entonces esa podría ser la cantidad socialmente óptima, pero el mercado no es capaz de tener en cuenta ese impacto positivo. A pesar de que cada vez pueden ir más empresas dándose cuenta que algunos bienes tienen una externalidad positiva, entonces terminan cobrando un poco más. Pero en este caso, tenemos que la cantidad privada es menor que la cantidad socialmente óptima, así que aquí se refleja la falla de mercado. Ahí es donde está fallando el mercado en este caso, y la posible solución es aplicar un subsidio. El subsidio lo que va a hacer es que va a desplazar la curva de demanda hacia la derecha y por lo tanto va a igualar la demanda privada con la demanda socialmente óptima, siempre suponiendo que se va a cobrar el subsidio que se va a entregar el subsidio que corresponde entregar. En este caso, por ejemplo, si vemos en la educación como en el mercado de la educación, el Estado entrega becas o entrega la gratuidad para eso mismo, para incentivar que la gente estudie y así que la demanda privada se vuelva igual a la demanda socialmente óptima y la cantidad de matrículas que tenemos anualmente en Chile crezca y se acerque al óptimo social.
Y entonces aquí también podemos ver el ejemplo de la educación con los subsidios que entrega el Estado, que en este caso se llamarán becas, o en el caso de la gratuidad, simplemente gratuidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sigamos entonces. No, profe. Esto nos quedaría externalidad negativa en el consumo. Entonces acá tenemos la demanda, tenemos la oferta, tenemos la demanda privada, ¿cierto? Y la cantidad que vamos a tener. Escucho a la gente gritar, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, lo cierto es que en este caso tenemos el ejemplo, tenemos el ejemplo de todas las drogas, ya sea la marihuana, ya sea la cocaína, ya sean las pilas, ya sean los honguitos, cualquier cosa, ¿cierto? Suponiendo que hay un mercado de los cigarros, del alcohol, todo ese tipo de drogas, generan una externalidad negativa en el consumo. El mercado entrega una cantidad, si nosotros dejáramos al mercado libremente sin ningún tipo de regulación, pero la demanda social por estos bienes es mucho menor. La demanda social es mucho menor, y entonces la cantidad que a la sociedad le gustaría que se transaran estos bienes es menor que la cantidad privada, y ahí es donde radica la falla de mercado. Entonces, no es que en sí la sociedad, bueno, si la externalidad fuese muy grande, por supuesto que podría llegar a cero, pero no necesariamente es que no queremos que exista este bien o servicio, solamente que no queremos que esté en las cantidades en las cuales está hoy en día, y por lo tanto queremos desincentivar el uso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el caso más general, en el que el bien sea legal, vamos a aplicar una solución, vamos a aplicar un impuesto, ¿cierto? Un impuesto que va a hacer que la curva de demanda privada se desplace hacia la izquierda y se iguale con la demanda social. ¿Qué es lo que hacemos con el caso de los cigarros, ¿cierto? Que tenemos un impuesto especial que es mucho más alto, en ese caso para desincentivar el uso y que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda, y además así el Estado intenta recaudar también un poco de plata con respecto a ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 4 tipos de externalidades, ya que son estas fallas de mercado cuando el mercado no es capaz de asignar eficientemente los recursos. Por supuesto que las externalidades que hoy en día son las más relevantes a nivel mundial son las externalidades negativas en la producción, donde vemos que a través de la contaminación, de la cantidad de exceso de residuos, de lo mal que nos pueden hacer los bienes que estamos consumiendo, donde tenemos índices de obesidad súper altos y todo ese tipo de cosas, tenemos casi todos los bienes que consumimos hoy en día tienen algún impacto negativo en la sociedad que no está viéndose reflejado en los precios. Por ejemplo, si nosotros traemos desde China, ¿cierto? Nos metemos a Alibaba, que no sé si existe todavía, y nos traemos cosas, nosotros decimos, no sé, pues nos traemos una lámina para el celular, o una carcasa, que nos va a salir 500 pesos, muy barato, o menos incluso. Bueno, el precio no está considerando el impacto negativo que está generando sobre el medio ambiente la producción de ese bien, es decir, el hecho de tener que transportarlo tiene una huella importante, además, y además, si al tiro la voy a definir, y además tiene el impacto negativo que podemos estar generando sobre los trabajadores y trabajadoras chinas, que en ese caso tal vez están siendo explotadas, y nosotros no vemos que eso realmente represente un costo social. Entonces nosotros compramos ese bien o servicio creyendo que bacán, lo compramos, pero detrás de eso hay un montón de costos sociales que no están siendo considerados en el precio, y que si estuviesen considerados en el precio, por supuesto que sería un precio mucho mayor. Hoy en día existen hartas empresas o hartos tipos de certificaciones. Hay unas de certificaciones de trabajo justo que tienen relación con el café, por ejemplo. Sé que hay hartas empresas de café que están intentando ganar esas certificaciones porque ahí te aseguran de que en la cadena productiva, ¿cierto? No hay ningún trabajador que se esté aprovechando, que los salarios que se pagan son justos y todo ese tipo de cosas. Lo mismo ocurre con algunas marcas
de productos de belleza o de salud que ya no testean en animales, y eso también intenta reducir las externalidades negativas que podrían estar generando en la producción de ese tipo de bienes. Así que, en general, las externalidades negativas en la producción son las más importantes hoy en día. Luis, la demanda social. Ya, lo que pasa es que nosotros cuando hemos definido cómo solucionar el problema económico, de cómo satisfacer necesidades limitadas con recursos que son escasos, nosotros en términos generales tenemos dos alternativas. Una es a través de una economía centralizada, ya donde el Estado es el que toma las decisiones, y otra es donde nosotros dejamos que el mercado, las sociedades capitalistas y de mercado, nosotros donde dejamos que el mercado es el que asigne los recursos, creyendo que las preferencias sociales van a ser bien representadas a través del mercado. Es decir, no necesitamos que haya una persona que diga quién puede o no consumir cigarros. Nosotros confiamos en que el mercado se regula solo y que si dejamos al mercado de los cigarros, nuestras preferencias sociales se van a ver reflejadas en las preferencias que hay en el mercado. Entonces, la demanda social nos estamos refiriendo a las preferencias que tiene la sociedad por ese bien o servicio. La sociedad, cuánta cantidad de cigarros quiere que se vendan al año. Y por otra parte tenemos lo que el mercado de forma privada quiere que se trance. Y al existir esa diferencia, hay una falla del mercado, porque nosotros confiamos en el mercado como un agente capaz de reasignar eficientemente los recursos, pero vemos que acá, cada vez que existe una externalidad, no se está cumpliendo esa falla de mercado, y ahí tenemos una diferencia entre la demanda social y la demanda privada, o la oferta privada y la oferta social. ¿Queda claro, Luis? ¿Queda claro la idea de la demanda social? Sí, lo entiendo, solamente que como que no lo puedo ver bien en el gráfico, porque digo, chuta, si no tengo una solución, o sea, yo no tengo una intervención por parte de un Estado, mi demanda social, o sea, yo entendría como demanda social lo que realmente la gente quería consumir. En cambio, ahora tenemos como... Claro, aquí tenemos que considerar también el impacto negativo que está generando en la sociedad. Por eso hablamos de demanda social, porque puede ser que esta demanda, no sé, puede ser que yo no consuma cigarros, así que yo no estoy en la demanda privada. Pero como yo, de todas maneras, recibo los impactos negativos del cigarro, si resulta que yo voy a una disco y están todos fumando, o si voy a un bar y la persona al lado está fumando y me tira el humo en la cara, eso también me va a estar impactando a mí. Entonces yo como persona que pertenece a la sociedad, me gustaría que fuese menor esa demanda. ¿Ya? Sí, lo entiendo. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? ¿O sí. no tanto? ¿Sí? Sí, ahora sí, se lo entendí. Ya. Si no queda Gracias. claro, no hay problema, me tienes que volver a preguntar y me inventaré algún ejemplo para intentar hacerlo. Ya, eso entonces con las externalidades. Entonces tienen que estar súper atentos en el caso de la Solemne 2 para poder describir las externalidades en el consumo que genera el bien cuando las personas lo consumen, qué efecto tiene sobre la sociedad, ya sea negativo o positivo, y lo mismo con el tema de la producción. Tienen que fijarse si la empresa está contaminando, si molesta a los vecinos, si el bien o servicio genera obesidad o tiene alguna relación con, qué sé yo, con algún tipo de enfermedad a largo plazo, o lo contrario. Puede ser que sea una venta de fruta y verduras, donde en ese caso el impacto es positivo, y una externalidad positiva cuando consumimos frutas y verduras. Entonces, no todo tiene necesariamente un impacto negativo, a pesar de que el consumo de frutas y verduras, si es que está en alguna región que tiene algún tipo de sequía o problema con agua, también va a estar generando una externalidad negativa en la producción, porque tal vez a las personas que viven por ahí no les está quitando el agua para traer la verdura y la fruta a Santiago o exportarla, ¿cierto? Y en ese caso la gente que vive ahí se está viendo perjudicada de igual forma, así que habría una externalidad negativa en la producción. Todo eso lo tienen que evaluar para los Solemne 2. Ya. Otra falla de mercado. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O no? Yo de nuevo. Sí, no, dale nomás. ¿Cómo se determina la magnitud de esta externalidad o de cuánto queremos reducir este consumo a una demanda social? Súper difícil, porque de partida tenemos distintas visiones
algunos pueden decir que algunos casos simplemente no se puede hacer. O sea, no, si yo te digo, mira, en Quintero, no sé, por ejemplo, a alguna persona le dio cáncer por el impacto negativo que generaban las empresas que estaban produciendo ahí, y resulta que a una familia entera le dio cáncer y murieron. No existe, o sea, no existe forma de compensar. No existe impuesto que tú puedas cobrar para que se genere eso. Ya el daño está causado, el impacto negativo. No hay nada que puedas hacer. Y ya, suponiendo que hay algo que podamos hacer, ese impacto es difícil. O sea, aquí ya en sus cursos de econometría, ustedes van a aprender a estimar estas curvas de demanda y estas curvas de oferta, se supone, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a poder más o menos tenerlo claro. Ahora, ¿cómo va a ser la demanda social? Medir ese impacto positivo, ese impacto negativo, es complicado. Es complicado, pero hay ciertas herramientas, ¿ya? Generalmente que tienen que ver con la economía ambiental, economía neoclásica ambiental, o sea, que es muy similar a esto, donde hay ciertas técnicas para intentar medir esos efectos, ya sea a través de consultas a las personas, diciéndole, bueno, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese pasado con esto? O simplemente medir el impacto como, no sé, la pérdida de salud que sufrieron las personas y tratar de monetizarlo a través de cuánto costaría ese tipo de cosas. Esas herramientas más simples existen, pero hay otras que son un poquito más ya avanzadas, ¿ya? Pero sí o sí es difícil. O sea, aquí está la idea, aquí está la parte teórica, pero llevar esto a la realidad y achuntarle al impuesto o al subsidio que tendríamos que cobrar para igualar la demanda social o la oferta social con la demanda privada o la oferta privada, es difícil. O sea, es difícil, es súper difícil. Ni siquiera sabemos, Luis, dónde está el equilibrio. O sea, ni siquiera el mercado ya sin externalidad, nosotros sabemos bien concretamente cuál es el equilibrio. Por ejemplo, si estuviésemos viendo el mercado de la leche, ¿cuál es el precio de equilibrio de la leche? ¿Tenemos un único precio de equilibrio o vemos que hay distintos precios de equilibrio? Porque yo voy al líder, no sé, de Merced y hay un precio de la leche. Voy al líder de Las Condes y la leche cuesta, la misma leche tiene otro precio. Lo veo por internet y tiene otro precio. Entonces, ni siquiera sabemos muy bien cuál va a ser este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio. Entonces, de ahí suponer que hay una falla o qué sé yo, no. Tenemos la idea concreta de que hay una falla de mercado. Ahora, no tenemos la herramienta concreta para solucionarla y por eso tenemos el planeta como está hoy en día también. No tenemos estas herramientas tan claras para poder hacerlo. ¿Ya? Es que por eso iba más mi pregunta, porque yo digo, o sea, yo estaba pensando en que no se puede determinar muy bien el precio de equilibrio. Y digo, ¿cómo entonces un gobierno o un Estado puede determinar cuánto impuesto poner a algo para que disminuya o aumente la oferta o aumente o disminuya la demanda? Eso es lo difícil, eso es lo difícil que hay. Por eso no hay una herramienta, podemos hacer estimaciones econométricas, pero nunca vamos a estar seguros de que ese precio le vamos a haber achuntado. Pero si, por ejemplo, sabemos que hay una externalidad negativa o sabemos que hay una externalidad positiva, bueno, cobremos un impuesto, tal vez no tan grande, tal vez no tan pequeño, y que al menos va a ir en la dirección correcta. Tal vez no vamos a saber achuntarle directamente, pero sí al menos vamos a saber que va en la dirección correcta. Eso es lo que sí más o menos tenemos claro. Ya, hacia dónde tiene que ir. Sabemos que tenemos que cobrar un impuesto, sabemos que tenemos que cobrar un subsidio, o aplicar un subsidio, perdón. Ahora, el monto exacto no tenemos una fórmula. Y tampoco tenemos una fórmula porque va cambiando constantemente. Si yo establezco un impuesto del 20%, puede ser que en un año más la oferta y la demanda cambien y ese 20% parezca muy poco o parezca mucho. Entonces tendríamos que también estar cambiándolo constantemente, como lo que pasa un poco con el salario mínimo, que todos los años tenemos que estar regulándolo, porque va cambiando, ¿cierto?, la oferta y la demanda, a pesar de que no cambia tanto, pero la oferta y la demanda por trabajo se van ajustando, entonces por eso siempre se están pidiendo cada tiempo ajustes al salario mínimo, que en este caso podría ser más o menos lo mismo con el tema del impuesto, solamente que eso generaría mucha incertidumbre si tú como empresa no sabes cuánto impuesto te van a cobrar el otro año, porque habría que evaluar ese tipo de cosas. Entonces, se deja un impuesto fijo, cayendo en estos errores que te menciono, pero al menos sabemos que vamos en la dirección correcta. Esa sería como la única ventaja, entre comillas. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, vamos a ver también este tipo de cosas cuando veamos las regulaciones a los monopolios naturales. Por ejemplo, el caso de Enel, el caso de Aguas Andinas,
cómo el Estado puede regular esos precios, cómo regulamos el precio del agua, cómo regulamos el precio de la energía eléctrica, que nosotros aquí en la pizarra vamos a ver 3 estrategias para poder regularlo, pero de ahí lo que pasa en la práctica es otra cosa. Si el primo del presidente está en el directorio de Enel, por más teoría que hagamos acá, no hay mucho que se va a poder resolver finalmente. Entonces, una cosa es lo que tengamos aquí y otra cosa ya después es con guitarra, como dice. Pero su curso de econometría, si es un buen curso de econometría, van a poder aprender técnicas para poder hacer estas estimaciones más o menos bien. Ya, vamos entonces ahora con el tema de los bienes públicos. Entonces, para definir un bien público, lo que tenemos que hacer inicialmente es definir el concepto de rivalidad. Y el concepto de bien excluyente. Decimos que hay rivalidad en el consumo cuando yo consumo un bien e impido que otra persona haga uso de él. O sea, por ejemplo, si yo estoy usando mi celular, en ese momento ya nadie más lo puede usar. Si yo me como una manzana, ya nadie más se puede comer esa manzana. Entonces, ahí hay rivalidad en el consumo. Si yo estoy usando ese bien o servicio, limito la posibilidad de que otras personas utilicen ese bien. Un bien que no sea rival en el consumo puede ser una autopista. Si yo estoy usando la autopista, otra persona la puede usar. Así que no es un bien rival en el consumo. Pero una manzana, un celular, qué sé yo, cualquier cosa de ese estilo va a ser siempre, en este caso, un bien rival en el consumo. Y cuando no hay problemas con que lo use más de otra persona, decimos que el bien no es rival. El concepto de un bien excluyente es cuando nosotros, de alguna u otra manera, el sistema de mercado o el sistema de precios impide que una persona utilice ese bien. Un caso es cualquier bien privado que tiene un precio, aunque sea que tenga un precio de 5 pesos o de 10 pesos. Ese bien va a ser un bien excluyente porque la persona que no tenga o que no cumpla con esas características, que no tenga esa plata, no va a poder acceder a ese bien o servicio. Así que cualquier bien que tenga un precio positivo va a ser un bien excluyente. Entonces, en base a esos conceptos de rivalidad y de exclusión, entonces nosotros vamos a clasificar los bienes en 4 tipos de bienes. Vamos a hacer esta tablita que me imagino yo la habrán visto alguna vez, donde tenemos acá, si el bien es rival, acá si es excluyente, espero que se vea el plumón porque al parecer está todo lo que estamos viendo. Y esto no va acá. Entonces, cuando tenemos un bien que sea rival y al mismo tiempo sea excluyente, le vamos a llamar un bien privado. Son como los bienes que más, entre comillas, conocemos, ¿cierto? Un bien que, qué sé yo, la manzana es excluyente porque tiene un precio y es rival porque si yo lo uso nadie más lo puede usar. Un bien público se va a caracterizar por no ser rival, y esa es la definición de bien público, es un bien que no es rival y tampoco es excluyente. Acá tenemos entonces el bien público. Un ejemplo de bien público es una plaza pública. No es excluyente porque nadie puede impedir que yo vaya a la plaza pública y tampoco es rival. Si yo voy al parque, otra persona también puede ir al parque. Así que esa es la característica principal del bien público. Pero también vamos a tener otro tipo de bienes que sí son rivales, pero que no los podemos excluir. Y esto vamos a llamarle los recursos comunes.
Por ejemplo, en ese caso puede ser los recursos del mar. Ya, los recursos naturales generalmente son considerados recursos comunes. Y vamos a ver un problema que se va a generar con esos recursos comunes. Estos bienes son rivales porque si yo descubro una mina en el norte, entonces si otra persona, yo la inscribo a mi nombre, entonces ya nadie más va a poder extraer el mineral que hay ahí. Entonces hay rivalidad. Pero no es excluyente porque, bueno, todos somos chilenos y qué sé yo, y todos nos podemos hacer con una mina, no hay un grado de exclusión con esos recursos naturales en ese caso. Y tenemos el último tipo de bien, que se van a llamar bienes reservados. Donde no son rivales, pero sí son excluyentes. Un ejemplo puede ser la televisión por cable, donde si yo decido contratar, espero que no, alguna vez decido contratar BTR, entonces yo puedo estar viendo televisión y otra persona en otra casa también puede estar viendo televisión en el mismo canal y no va a pasar absolutamente nada, no hay rivalidad, pero claramente es un servicio que es excluyente porque tengo que pagar para tener BTR. Entonces, en base a la definición de rivalidad y de un bien excluyente, es que nosotros podemos clasificar los bienes en bien privado, en recursos comunes, en bienes reservados y en bien público. En el caso de los bienes que nos interesan hoy día, son los bienes públicos que se caracterizan por no ser rivales y tampoco ser excluyentes. ¿Queda claro? Ya. ¿Por qué los bienes públicos entonces son una falla de mercado? Que es lo que estamos estudiando finalmente. Los bienes públicos son una falla de mercado porque al no ser excluyentes y al no ser rivales, no tienen un precio. Y resulta que el incentivo principal para las empresas para poder producir estos bienes es que exista un precio que puedan cobrar y que esto sea rentable o no sea rentable. Pero en este caso, al tener un bien público, no es rival, no es excluyente, nadie me puede cobrar a mí por ir al parque forestal. Nadie me puede cobrar a mí por ir al parque forestal. Entonces las empresas no tienen ningún incentivo en producir este tipo de bienes. Pero por otra parte, sí tenemos demanda por bienes públicos. A la gente le gustan que existan parques públicos, le gusta que existan bibliotecas públicas, tal vez universidades públicas y distintos lugares, ¿cierto?, donde no haya exclusión y tampoco haya rivalidad. Tenemos demanda, pero no tenemos oferta. Entonces el equilibrio del mercado es con 0 unidades de bienes públicos. El mercado nos entrega una cantidad de 0 de bienes públicos, porque no hay oferta, no hay ninguna empresa que esté con algún incentivo para poder producir estos bienes. Y por tanto, el mercado falla porque no es capaz de llevar las preferencias sociales a este sistema de precios, a este sistema de mercado. Por eso entonces los bienes públicos son una falla de mercado. Los bienes públicos además tienen otro problema que se llama, tiene un montón de nombres, pero se llama el problema del polizón, ¿sí?, o el problema del parásito, o el problema del free rider, me parece que es, tiene un montón de nombres. Entonces, este problema, que lo mejor es ponerle el nombre del parásito, es que van a haber incentivos para que las personas, dado que es un bien que tenemos que financiarlo entre todos, va a haber incentivos para que las personas digan que no lo van a utilizar. Entonces, las personas que tal vez tienen acceso a otros bienes o servicios que son privados, si yo sé que a mi hijo, a mi hija, yo la voy a llevar a un colegio privado, si después sé que igual la voy a poder meter en una universidad privada, si yo sé que igual si me enfermo tengo una clínica privada, entonces cuando aparezca algún candidato o candidata estableciendo una mayor cantidad de impuestos para que podamos pagar entre todos los bienes públicos, estas personas van a decir, bueno, no, la verdad es que yo no estoy interesada en estas cosas porque yo no voy a utilizar este tipo de cosas. Ahora,
si esta persona por X motivo después tiene un mal pasar en su vida y tiene que ir a las cosas públicas, las va a utilizar igual. O sea, esa persona, como no son excluyentes los bienes públicos, las personas van a tener siempre incentivos en decir que no van a utilizar las cosas públicas. Total, se van a tener que pagar igual, van a tener que existir igual. Entonces, ese problema se conoce como el problema del parásito, donde hay personas que no están dispuestas a pagar ese bien público, pero después igual lo terminan utilizando porque en ese caso, ¿cierto? No podemos excluirlos y tampoco es un bien rival, así que no se va a terminar agotando. Ya, y con otro tipo de bienes, en este caso con los recursos comunes. Con los recursos comunes tenemos otro problema, que se conoce como la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que dado que estos recursos naturales no son excluyentes, no le podemos decir a nadie, o sea, cualquiera en Chile puede poner una empresa, si encuentra una mina la pone a su nombre y puede extraer esos recursos. Entonces no hay problema. Lo mismo con la pesca en el mar, bueno, suponiendo que no esté tan regulado. Entonces, en este caso no es excluyente, pero el problema es que sí es rival. Entonces estamos todos apurados, entre comillas, tratando de extraer estos recursos naturales, porque no son excluyentes y sí son rivales. Entonces eso hace que exista una sobreexplotación de los recursos naturales, a tal punto que muchas veces llegamos a la extinción de algunas especies, porque como no son excluyentes, porque nosotros tenemos esta visión, ¿cierto?, de que nosotros somos superiores al resto de las especies, podemos extraerlas y podemos comerlas, o podemos destruir su hábitat. Entonces llegamos muchas veces a la extinción de las especies porque no podemos excluir que alguien lo haga y al mismo tiempo son rivales. Entonces estamos con esta competencia constante de poder hacernos de esos recursos naturales. Y ahí entonces tenemos ese problema con los recursos comunes que se llama la tragedia de los comunes o la tragedia de los recursos comunes. Ya. Eso era lo que tenía que contarles para la clase de hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a algo que hayamos hablado? Profe, está para la pizarra. Ah, está por la pizarra, perdón. No, profe, nada. ¿Nada? Interesante. ¿Estamos bien? Ya. Esos eran los dos temas que teníamos que ver en la clase de hoy. Ya en la clase siguiente vamos a ir con las otras fallas de mercado que corresponden a el tema de los monopolios, todo lo que tiene que ver con competencia imperfecta. Vamos a tratar de abarcar harto ahí en las dos clases que nos quedan. Así que nos quedan 2 clases solamente para ver ese tipo de cosas. Ah, lo último. El ayudante me dijo que hubo problemas el otro día, también me habló Mario, de que hubo problemas, parece, con el link, como que no pudieron ponerse de acuerdo porque Kevin, el ayudante, me dijo que no llegó nadie a la ayudantía y que les envió un anuncio por eFinis diciendo que los iba a esperar hasta las 8:50, no sé qué cosa pasó. ¿Qué ocurre con la ayudantía concretamente? Yo estaba buscando el link, dice Bruno. Profe, hola, ¿cómo está? Hola, bien. En mi caso, la verdad que yo me dormí y me desperté, busqué, me conecté justo a las 8:51 y ya no estaba. Ah, ya, bueno. Bueno, sí. Este fin de semana hay ayudantía nuevamente, así que traten de ir, traten de asistir, porfa, y qué sé yo. Ya, porque Kevin está bastante desmotivado, otras veces también le ha pasado, bueno, él también a veces no se ha estado un poquito irresponsable en algunas ayudantías, pero desde que pasó eso se supone que él ha estado con responsabilidad. Pues. Así que traten de, no, si lo entiendo perfectamente, si son cosas que pasan. Son cosas que pasan. La verdad, yo nunca voy a la ayudantía de micro porque el ayudante a mí me confunde. Yo a usted le entiendo todo, tomo nota en el computador, pantallazo, voy escribiendo, tomando nota, pero él me turba, no le entiendo, me confunde, entonces prefiero no asistir. Esas cosas a mí me sirven harto porque así yo después, porque yo tengo hace harto tiempo a este ayudante y generalmente yo he recibido buenos comentarios de él. Entonces, a mí no me confunde. No, por eso lo he mantenido, pero igual yo pensaba cambiarlo. De hecho, yo para este semestre
pensaba ya en otro ayudante, pero la verdad es que al final no pude conseguir a nadie porque pagan muy poco, muy poco. Pagan Sí, por eso es lo otro que pagan súper poco como pagan ayudante. 22.000 al mes, po. Entonces, ¿cómo? Tiene que ser como por Imagínense vocación. ustedes yo escribiéndole a algún exalumno o alumna mía y decirle, oye, ¿quieres ser ayudante? Y me pregunta cuánto pagan y me da un poco de vergüenza ese momento. Claro. Entonces, Sí, tiene que como ser él por ya amor al está, arte. como él ya está claro, prefiero que no paguen, por último que no paguen nada, ¿cachai? Por último que no paguen nada. Si no, no hay problema, Jennifer, si se entiende ese tipo, no, sí, de verdad que comprendo, sí, lo entiendo perfectamente, solamente que en este caso el ayudante quedó mal, porque él le escribió, bueno, no llegó nadie, esas cosas pasan, pero hubo algunos estudiantes que le escribieron a Mario Galdames, diciendo que el ayudante no llegó. Entonces Mario Galdames me escribió a mí diciendo, bueno, ¿qué pasó con la ayudantía? Yo le dije, oye Mario, pero si aquí tengo hasta un anuncio del ayudante diciendo que a las 8:50 parece que algunos se equivocaron de link. Escríbale por último al ayudante pidiéndole el link, pero no le escriban a Mario. Yo eso lo encontré un poquito feo. Claro. Un poquito No, feo. yo nunca le he escrito a Mario por nada. No, por eso, pero... Profe, sí, dime Luis. ¿Por qué el ayudante igual no hace como un mini repaso si es que nadie se conecta, un mini repaso y lo graba y después lo sube? Ya. Porque yo por lo general a veces tengo trabajo los fines de semana, porque yo me sale lo que salga más, pues, y me dedico a verlo el domingo muchas clases. Mira Luis, lo que pasó es que este sábado, y lo que pasa es que igual es desmotivante hacer una clase a nadie. En serio, o sea, cuando uno va con la predisposición de hacer la clase y no hay nadie, es fome. Entonces yo creo que un poco le pasó eso también a Kevin. Y yo con Kevin, como hay poca gente que va a la ayudantía, yo creo que a la semana, como hace 2-3 semanas dijimos ya, si nadie más va a ir a la ayudantía, no importa, mejor eliminemos la ayudantía y dedícate a grabar videos. Y grabas videos de ejercicio. Los grabas tranquilos, te quedan mejor y todo bien. Pero justo a mí me llegó la retroalimentación de las encuestas que le hacen a ustedes o las preguntas que le hacen a ustedes. Y dentro de las cosas que a mí me dijeron que estábamos fallando dentro del curso, es que las ayudantías no se estaban haciendo y que la ayudante solamente estaba mandando videos. Entonces, ya, pues, si me dijeron eso en la retroalimentación que me llegó a mitad del semestre, es porque no podemos ir para ese lado, ¿cachai? Entonces, a eso me refiero, ¿cachai? No podemos hacer eso porque ya hubo estudiantes que está bien, están en su derecho completamente, de que pidieron que la ayudantía se hiciera. Por eso fue como, chuta, y no llegó nadie el sábado, entonces, ¿para qué dicen eso en las encuestas, güey? ¿Cachai? Pero bueno, está bien, cada uno tiene sus problemas, tal vez justo este sábado nadie podía y se entiende completamente, ¿no? ¿Ya? Eso, así que si en este caso, este sábado, ya no llega nadie, el ayudante va a tener que hacer la ayudantía igual nomás. Va a tener que hacer la ayudantía igual nomás. Nada más que hacer. Eso. Ya. ¿Estamos entonces? Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben un correo, recuerden. Sí, profe. ¿Sí? Voy a ver lo del trabajo. ¿Lo subió? ¿Cuándo la entrega? La entrega es a final de mes. Ya, ok. ¿Ya? A final de mes, para la fecha de la solemnidad. Ahí en IFINIS tienen el instructivo del trabajo, ¿ya? Donde lo pueden revisar y ahí están las fechas y todo eso. Ya, profe. Listo. Ya, muchas Que gracias. tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa me escriben. Igual, profe. Gracias, Sí, profe. gracias. Chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.